Padre, en el nombre de Jesús, qué lindo es estar en tu presencia, qué hermoso es, qué reconfortante, Señor. Gracias porque desde la eternidad tú nos pensaste y desde la eternidad, Señor, tú orquestaste el plan perfecto para redimirnos, para darnos la mejor muestra de lo que un padre puede hacer por un hijo, Señor. Gracias por la redención. Gracias por amarnos, Señor, indistintamente de nuestros procesos de vida, Señor, o nuestras faltas o nuestras limitaciones. Nos amaste, Señor. Gracias porque, como dice el salmista, aunque te acuerdas de que somos polvo, nos amaste, Señor. Gracias, qué mejor muestra de amor, qué mejor muestra manifestación de un padre. En el nombre de Jesús, Señor, compartimos la palabra, Señor, luego de haberte cantado salmos y bendecido tu nombre. Habla a nuestras vidas, Señor. Trae, Señor, sabiduría, trae expandimiento, trae sanidad, trae libertad, trae corrección a nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, como un hijo necesita un padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Esta semana yo iba camino al trabajo, ¿verdad? Y de casualidad, normalmente yo estoy escuchando música, otras cosas, pero puse una estación de radio. Y entonces en esa estación de radio estaban hablando sobre el origen del Día de los Padres y me llamó mucho la atención porque aprendí eso, yo no lo sabía, ¿verdad? Me llamó mucho la atención de quién originó el Día de los Padres. Pues fue precisamente una adolescente de 16 años, a principios de los años que, finales de los años 1700, comenzando los 1800, esta joven que vivía con su padre era viudo, y entonces los estaba criando solos. Él era, creo que me parece, si no recuerdo mal, un veterano. El punto es que ella está en la iglesia y ese día el pastor estaba haciendo era una celebración de madres, entonces ella le llamó la atención de cómo se celebraba las madres, pero no se celebraban los padres. Al final del servicio, ella fue donde el pastor y le dijo, mira, ¿por qué no celebramos los padres? Y entonces ella tomó a bien comenzar a desarrollar una celebración de los padres. Ella escogió junio porque junio precisamente era el mes del cumpleaños de su papá. A mí me bendijo mucho eso, saber que todo se originó porque había una hija adolescente agradecida de su papá. Y esa muestra de amor lo que impulsó que el día de hoy, en junio, celebramos el Día de los Padres. Y de verdad que eso me gustó esa historia, el origen de esta celebración que compartimos en el día de hoy. También esta semana yo fui recordado sobre el refrán que dice que al mejor cazador se le puede escapar una liebre, ¿verdad? O un conejo, depende de su país de origen, pero en teoría habla sobre de que no siempre las podemos pegar todas, ¿verdad? Y los líderes espirituales no somos la excepción. Entonces resulta que desde la semana pasada yo no me he venido sintiendo muy bien y se debe a que tengo la presión arterial un poquito alta. Como ustedes saben, mi cumpleaños fue este viernes, no, el viernes anterior, pero ya desde el jueves yo me venía sintiendo un poquito mal. Y es porque 2 días antes de mi cumpleaños yo también tenía otro, o tengo otro aniversario y se trata del aniversario de mi operación del corazón, ¿verdad? Y en este año cumplí 4 años de operado, gloria a Dios por eso. En algún momento de la semana yo le decía a mi hermano en una conversación que este año quise darle un tono, y creo que se lo recordé o se lo mencioné a Lucián también en estos días, quería darle un tono reflectivo o reflexivo, debo decir, a mi celebración de aniversario. Y entonces ahí mismo en las redes sociales hice 2 reflexiones sobre los eventos que habían ocurrido alrededor de esa fecha y cómo el Señor estuvo presente a través de ese proceso. Pero la verdad es que no ha dejado de ser un momento, o no deja de ser un aniversario que es emocionalmente complicado para mí. Y encima de esto, pues como yo les he venido hablando en estos días, estoy viviendo unos cambios de funciones en mi trabajo que son como consecuencia de la política del presidente Trump, pues están habiendo unas reestructuraciones dentro de a la agencia por la cual trabajo que me están impactando y me están creando un poquito de estrés o ansiedad. Eh, bueno,
Pero a mí no me parecía que estos eventos que me estaban preocupando, estaban ligados a cómo yo me venía sintiendo. Bueno, el punto es que para no aburrirnos con dos detalles de eso, el viernes por la noche, mi esposa, antes de que entraran altas horas de la noche, estábamos sentados en el sofá, ella y yo hablando, y ella estuvo orando por mí, por cómo yo me estaba sintiendo, porque no me estaba sintiendo bien. En vez de sentirme mejor y tomándome mis medicamentos y haciendo lo que tengo que hacer, la presión seguía subiendo, ¿verdad? Y entonces, como a las 10 de la noche, yo le digo a ella, me gustaría ir al hospital porque la presión me sigue subiendo y no me estoy sintiendo bien. Me estaba sintiendo de peor en peor. Entonces, esa noche yo aproveché y hablando con ella por cómo me sentía, aproveché para hablar de datos de qué hacer si a mí me pasaba algo, ¿verdad? Si me tocaba, en Puerto Rico usamos la expresión estirar la pata. Y comencé a decirle, mira, estas son las instrucciones que a mí me gustaría que tú hicieses, que consideraras. Le dije, voy a hablar con mi hermano para que te ayude en el proceso, porque no te lo voy a negar, yo sentía que me quedaban horas. Así me sentía, porque me sentía muy, muy mal. Y entonces sentí que esa era mi despedida, pero fue Dios una vez más hablándome en voz baja, hablándole a mi espíritu que me recordó esto que quiero compartir en el día de hoy. Bueno, llegamos al hospital y entonces cuando entramos ahí, me entraron relativamente rápido, me comenzaron a tomar la presión y tenía, creo que era 210 sobre 100 y qué sé yo ni qué, que eso es sumamente alto para alguien que ha sido operada del corazón. Eso no es bueno. Entonces me conectaron las máquinas que monitoreaban el corazón y también la que monitoreaba la presión arterial. Me sacaron sangre, me hicieron una serie de pruebas. Entonces trataron de probar a ver si no me había dado un stroke, pero unas pruebas ahí que te hacen hacer como motoras, pero eso no había pasado, esa no era la preocupación. Anyways, a lo que quiero llegar es que después de un rato que estaba allí, la presión comenzó a bajar sola, sin ningún tipo de medicamento o ningún tipo de intervención. Comenzó a bajar. Entonces, mi esposa y yo hablando, llegamos a la conclusión de que mis emociones parece que me estaban jugando una mala pasada y me estaban afectando la presión. Todo esto de cómo las emociones influencian mi salud es prácticamente nuevo para mí, porque antes de la operación yo no tenían nada como esto. De hecho, yo recordaba con mi esposa hablándole, que yo le dije que todavía me impactan las palabras del doctor, que cuando me estaban dando de alta de la operación, yo estaba sentado en el borde de la cama porque yo me quería ir de allí, yo me quería ir de aquel lugar, y el doctor me dijo, una cosa más les voy a decir, que las emociones tuyas van a cambiar para siempre, ¿verdad? Esa parte yo no la sabía. Y yo lo tomé ligeramente, pero no sabía cuán significativo es. Eh, entonces, mientras yo estaba allí, conectado a ese monitor que monitoreaba mi corazón con la presión por las nubes y sin una causa médica clara, me di cuenta de algo, de que mi alma estaba gritando lo que mi cuerpo estaba diciendo. Y eso es lo que da título o paso al título de lo que quiero compartir hoy, ansiedad en el alma, fe en el corazón. Yo tenía demasiadas emociones acumuladas, demasiadas cosas que yo había querido resolver yo solo, cosas que yo quería tener bajo control. Entonces yo me identifiqué mucho con un personaje bíblico que como yo era padre, ¿verdad? Aprovechando la coyuntura de que hoy celebramos el Día de los Padres y que también estaba al borde del quebranto por dentro. Entonces, aunque la situación de él era muy diferente a la mía, yo te estoy hablando o te quiero hablar hoy un poquito sobre Jacob, que era un hombre de fe, un patriarca y un líder familiar, pero también era un papá que llegó a su límite emocional cuando sintió que iba a perder lo poco que le quedaba. Entonces, mientras yo preparaba esta prédica, yo meditaba cuando estaba conectado a ese monitor, entendí algo que yo también soy como Jacob y también entendí que tú también puedes ser como Jacob. En mi caso, era un padre al borde de la ansiedad. Y yo quiero que tú me acompañes ahí al primer libro de la Biblia.
en el capítulo 42 de allá de Génesis. Y vamos a estar reflexionando sobre un versículo. Lo que te voy a compartir se basa en un solo versículo. En Génesis 42 y verso 36. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Entonces Jacob, su padre, dijo: ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Y esto precisamente era lo que me estaba pasando a mí. Esa frase de todo esto me perjudica. Y eso de todo esto me perjudica. Puede que te pueda sonar familiar a ti. Porque yo también lo dije hace unos días, quizás tú también y todos nosotros lo hemos dicho en algún momento de nuestra vida. Y Jacob no estaba exagerando lo que estaba viviendo, porque ya en este punto de su vida había sufrido mucho y ahora esto. Entonces, ¿qué llevó a Jacob a hablar esto? Bueno, que ya había perdido a José, ¿verdad? Porque si ustedes saben, Jacob es el padre de José, y José había sido vendido por sus hermanos en la juventud como esclavo y ya lo había perdido, y Jacob tenía una afección muy profunda por su hijo José, ya lo había perdido. Entonces, cuando había una hambruna, una desesperanza, él envía a Simeón, su otro hijo, y a sus hijos a Egipto para pedir ayuda o para establecer relaciones comerciales para poder conseguir alimentos, porque estaba habiendo una escasez. Y en ese entonces el funcionario del faraón, que en este caso era José, pero ellos no lo habían reconocido, le dijo: sí, yo necesito que ustedes traigan a su papá porque yo quiero establecer las relaciones directamente con él. Y en el caso y para asegurarme de que ustedes regresan, yo me voy a quedar con Simeón. Ya estaba preso en Egipto y ahora le estaba pidiendo a Benjamín, que era el hijo menor. Entonces Jacob sentía que estaba perdiendo todos sus hijos uno por uno. Y como padres, muchas veces no nos rompe un solo evento en nuestras vidas que sea fuerte, no nos rompe, sino la acumulación de muchos eventos, muchos pequeños eventos o muchos grandes eventos, es lo que nos rompe. ¿Y qué pueden ser grandes eventos en nuestra vida? Bueno, emociones no habladas, emociones que no lidiamos con ellas, o cargas que no hemos entregado. O puede ser que unas pérdidas que hemos tenido en nuestras vidas y sin duelo, sin ese proceso de duelo. Así como yo parecía estar bien hasta que el cuerpo me dijo otra cosa, Jacob cargaba todo en silencio hasta que explotó, hasta que no pudo procesar más. Y la ansiedad nos hace ver y sentir solo lo que está mal, aun cuando Dios está obrando en lo invisible. No podemos ver eso, porque la ansiedad nos hace sentir solo lo malo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Que es que la ansiedad distorsiona nuestra visión, la distorsiona. En el caso de Jacob, él dice: todo esto me pasa a mí, todo esto me está pasando a mí, no me puede pasar otra cosa más. Pero lo que no sabía o no podía ver era que Dios estaba usando ese proceso para traer restauración, no tan solo de él, sino del linaje que iba a venir luego de él. Lo que Jacob estaba viendo como una tragedia, Dios lo estaba usando para unir a esa familia que se había lacerado por la venta de su hermano como esclavo y todo eso. Y en tu caso y en mi caso, ¿qué es lo que Dios está haciendo a tu alrededor que posiblemente tú no te estás dando cuenta que Él está haciendo? Todo esto me perjudica, era lo que decía él. Todo esto me pasa a mí, era lo que decía Jacob. Que eso es una frase sumamente cargada de dolor, de frustración e impotencia. No solo era una pérdida más para él, era el peso acumulado de muchos años de sufrimiento, de muchos años de temor y de muchos años de incertidumbre, aunque sobre él cargaba una promesa que Dios le había hecho. Pero el sufrimiento, el temor y la incertidumbre estaban haciendo mella. En algún momento de tu vida tú te has sentido así, ¿verdad?
Posiblemente, todo lo hemos experimentado, como que todo se me viene encima. Especialmente le hablo a los padres hoy que como proveedor, que como padre, que proveedor, protector, el que dirige los destinos de tu hogar, esa carga de que como que las cosas pueden ser que no se están viendo bien o que estoy viviendo situaciones de vida que no parecen que están alineadas a lo que Dios había hablado sobre nuestras vidas. Pero también somos humanos, también somos humanos. Jacob, la Biblia dice que se cayó por años. La Biblia no habla de que él nunca habló de su dolor por José. Siguió funcionando, pero no sanó. Y entonces, esto puede ser lo que a nosotros nos pasa también en nuestras vidas. Seguimos predicando, seguimos trabajando, seguimos proveyendo, pero dentro no nos damos cuenta que tenemos cosas no resueltas. A veces, como en mi caso, el cuerpo las manifiesta, la ansiedad, la hipertensión, la presión por las nubes, irritabilidad, las decepciones, las frustraciones. Tú ponle nombre a la emoción con la cual tú puedas estar lidiando. Pero la pregunta que yo tengo para ti hoy es, ¿qué estás cargando que todavía no has llorado delante de Dios? ¿Qué es lo que tú estás atesorando que todavía no te has presentado delante de Dios y has tenido ese momento de duelo y de llorar y de vaciarte delante de Dios? Mira esto. Jacob todavía tenía fe, aunque limitada. La tenía, pero estaba limitada. Él creía en Dios, él estaba confiando en Dios, pero su perspectiva estaba nublada por el miedo de lo que estaba viviendo. Dijo al final de ese versículo, todo esto me perjudica, sin saber que Dios estaba orquestando una restauración para él. Dios no lo había abandonado, José estaba vivo, Benjamín iba a regresar, la familia iba a reencontrarse, iban a llegar a una tierra donde inicialmente los iban a recibir con bienvenida y le asignaban terreno y todo eso para poder comenzar una nueva vida. Entonces lo que Jacob interpretaba o interpretó como pérdida era parte del plan de restauración de Dios. Y yo quiero compartirte rápidamente 3 cosas que Jacob, que nosotros podemos aprender de Jacob. La primera es que ser honestos con Dios y con los nuestros. Nosotros necesitamos verbalizar nuestro dolor. Necesitamos expresar nuestro dolor. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque muchas familias se quejan de que los papás no son expresivos o no expresan lo que sienten, que son como herméticos y que no se les ve esas emociones, porque al punto que parece que puede ser que se viera como si no tuviese emociones. Pero cuando el papá decide abrir su corazón, se burlan. Le dicen, qué llorón o qué quejón o qué sensible. Por un lado, critican el hecho de que no abre su corazón, pero por otro lado, cuando lo abren, lo acribillan, no validan sus sentimientos. Entonces, no se dan cuenta que lo que están provocando es que ese padre agarre esos sentimientos nuevamente, los engavete y los ponga en un lugar aún más profundo que antes, para que nadie los vea, ¿verdad? Yo hablaba con una psicóloga sobre esto y entonces ella me expresaba que lamentablemente eso es más común de lo que debería de ser. Y no nos damos cuenta del daño que estamos provocando, especialmente cuando el individuo se siente que es objeto de burlas. Cierro ese paréntesis ahí. Vamos a volver a Jacob y a nosotros. No debemos interpretar el presente que estamos viviendo como el final. Porque nuestra historia no ha terminado. Todavía Dios sigue escribiendo con pinceladas de amor nuestra historia, ¿verdad? Entonces, lo segundo que pienso que podemos aprender de Jacob es que debemos de permitir que otros te ayuden. Debemos de tener la apertura para que otros nos ayuden. En el caso de Jacob, ¿tú sabes lo que hizo? Al final terminó soltando a Benjamín. Al final lo dejó ir con el corazón desbaratado, pero lo dejó ir porque esa era
la solución que tenía en ese momento. Y Dios se lo devolvió, le devolvió el hijo, le devolvió el que había perdido y le devolvió la bendición. El tercer punto que podemos aprender de la experiencia de Jacob es que Dios no espera perfección, sino entrega. Dios no espera de nosotros perfección, sino entrega. Entonces nosotros a veces lidiamos con este sentimiento de aspirar a la perfección cuando Dios nunca nos ha pedido perfección, sino entrega. Mira qué lindo lo que Pedro escribe en su carta, ahí en Primera de Pedro 5:7, cuando dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Todo esto me pasa a mí, decía Jacob. Pero agrégale fe, pero Dios está conmigo. Me encanta la combinación de estas dos expresiones que crea la frase que dice: todo esto me pasa a mí, pero Dios está conmigo. Esta mañana la escribí y la compartí en las redes sociales. La gente posiblemente no tiene contexto de que se trataba de que yo estaba agarrando la vida de Jacob, que cuando la última expresión de ese versículo, y tomándolo con una inyección de fe, porque recordando que Dios está conmigo. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y verso 28, dice lo siguiente, Jesús hablando, un hermoso versículo que habla precisamente de descansar en Él. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Hoy oramos por los padres, por los que están también al límite emocional. Hoy oramos por la restauración del interior. Entonces, yo también quiero invitarte a que no finjas estar bien. Eso no es saludable tampoco. Está bien no estar bien. Te lo voy a decir de nuevo. Está bien no estar bien. Lo que no está bien es que tú no hagas algo al respecto. Especialmente si nosotros decimos confiar en el Señor. Esta semana le decía yo a alguien al Señor: uno no puede decir que le cree a Dios hasta aquí y el resto no. A Dios se le cree de todas, ¿verdad? No se le cree por porciones, se le cree en la plenitud de todo, ¿verdad? Quiero invitarte a que seas honesto o honesta como Jacob, ¿verdad? Que expresó su dolor y su sentir en el final de ese versículo. A reconocer que sí, a veces todo se siente demasiado pesado, demasiado cansón, demasiado angustioso. Yo no sé cuál es el adjetivo aplicable a tu demasiado. Pero yo también quiero recordarte que Dios no te ha abandonado y Él está presente y que Él está trabajando en nuestras vidas aun cuando no le vemos. Hoy te invito, como reflexión final, a que ahí donde tú estás cierre tus ojitos y le presentes al Señor qué es lo que te está pesando en este momento de tu vida que necesita ser entregado a Él. ¿Qué es lo que está en este momento de tu vida agobiándote tanto que necesitas llorarlo ante Él? Y yo no te voy a pedir aquí que llores ahora delante de nadie, pero lo que quiero es llevarte a reflexionar sobre dónde tú estás parado y que hagas un autoexamen sobre tu vida y digas: Señor, yo te necesito en esta área, no estoy bien en esta otra área. Necesito tu presencia, necesito tu dirección. Porque como te decía al principio, mi cuerpo estaba gritando lo que mi alma no había podido decir. ¿Qué es eso que tu vida está gritando, que tu alma, que tú estás manifestando, que estás dando síntomas, que es algo que tu alma todavía no ha dicho, que necesita ser presentado ante Dios? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por el refrigerio de tu palabra, Señor. Gracias porque
En la Biblia tú nos dejas escrito, Señor, todos los aspectos de la vida de los protagonistas, incluso aquellos, Señor, en los cuales nosotros nos podemos identificar, donde podemos ver, Señor, que aún en esos momentos oscuros tú estabas, como estás en nuestras vidas, Señor, como estás presente en nosotros, como nos das dirección y como nos das propósito, como nos das, Señor, entereza para enfrentar la vida y nos recuerda que tú quieres estar presente en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Señor, gracias porque mi experiencia, Señor, del viernes me recordó que tú estás, que tú estás. Gracias porque no fue el medicamento, no fue el tratamiento lo que restauró mi presión arterial, sino tú recordando que tú estás presente, que eres tú, Señor, el dueño y el destino de mis días. En el nombre de Jesús yo te doy gloria, yo te doy honra, Padre, porque de la igual manera que tú eres dueño y Señor de mis días, eres dueño y Señor de los días de mis hermanos, Señor, de aquellos que están escuchando mi voz en este momento y están identificando áreas que necesitan tu intervención. Tú eres dueño y Señor de eso también. Padre, ayúdanos a entregarlo a ti para que podamos descansar en ti, para que no vivamos vidas, Señor, de preocupación por cosas que no podemos controlar o cosas que no podemos cambiar, sino que vivamos apremiados por aquellos de lo cual tenemos el control y necesitamos, Señor, trabajar. Te confesamos a ti, Señor, como la única solución que necesitamos. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Santo eres Dios.